Presidente, por último, usted el día de ayer tocó un tema, ahorita habló. Los adversarios de México, con sus sistemas de desinformación y de mentiras, atacan la mañanera y hasta buscan que esto desaparezca. Dos objetivos que les veo. El primero es que usted y su gobierno ya no se comuniquen con el pueblo de México. Y la segunda, fortalecerse ellos para seguir vendiendo mentiras. Algunos de ellos asisten a la mañanera y aunque aquí los vemos tranquilos y a veces atacan o increpan al presidente, en las redes sociales explotan cada vez que usted comete un pecado. En el mes de abril, usted cometió 4 veces el mismo pecado, presidente, y no se lo perdonaron. Para ser exacto, el sábado 4 de abril, después de en la primera mañanera de sábado, usted dio la lista de los estados que habían votado para la reforma constitucional, los derechos de los mexicanos. Esa misma tarde se escribía en las redes sociales, y digo en las redes sociales y no lo dicen aquí: los paleros se graduaron hoy de aplaudidores a la orden del presidente López Obrador. Una vez más, hay que diferenciar entre periodistas serios y estos adyectos. Esto lo escribía Arturo Páramo esa misma tarde. Y constantemente se reclaman que usted llame a un aplauso. Antes que periodistas, somos ciudadanos. Y como periodistas, si bien tenemos la obligación de denunciar lo que está mal, como ciudadanos tenemos la obligación de reconocer lo poco o que se haga bien. No nada más de este gobierno, sino de los municipales, estatales y de los mexicanos. Como ciudadano, presidente, yo le pido 2 cosas. La primera, que cada vez que haya necesidad de aplaudir, lo aplaudamos fuerte, porque eso es un reconocer que vamos bien. Y la segunda, que escuche un poco más a las redes sociales. No me refiero a los medios digitales como nosotros. Me refiero, usted tiene 2 plataformas muy grandes, la que lleva su nombre y la del Gobierno de México, ambas en Facebook y en YouTube. Ahí, el pueblo que a usted se refiere como bueno y sabio explota cada vez que algunos de estos emisarios mentirosos o de fake news, fabricantes de lados de la información, toman la palabra. Cada vez que Arturo Páramo, Dalila, Isabel González, Reforma, Reporte Índigo, usted les da la palabra, el pueblo se enardece y se molesta. También le sugeriría que un día a la semana al menos, aunque estemos aquí presentes, responda a las redes sociales. El pueblo quiere sentirse que aquel candidato que los tomó en cuenta, hoy los sigue tomando en cuenta y los escucha como presidente de México. Gracias, presidente. Sí, yo siempre estoy atento de lo que dice la gente. Ahora, con la cuarentena, de las cosas que más lamento, extraño, padezco, es que no puedo estar en comunicación con la gente de manera directa. La suspensión de las giras, pero ya voy a regresar, ya vamos de nuevo a recorrer el país, hablar con la gente. Esa comunicación directa no la vamos a perder nunca. Vamos a seguir recogiendo los sentimientos del pueblo y vamos a seguir informándole a la gente sobre lo que se está haciendo y exhortándolos, llamándolos a que nos sigan apoyando, que sigamos todos empujando al elefante, que ya se le está quitando la riuma, y ya está caminando, y va a correr, porque estamos aplicando una nueva estrategia. Vamos a informarles, creo que el jueves, en la mañanera, sobre los créditos que se están otorgando diario. Solo para empresas que tienen sus trabajadores en el Seguro Social, más de 20,000 créditos diarios. Y ya hoy les informan que empieza la dispersión
para 1 millón de créditos. Ya se está por terminar de levantar el padrón. Bueno, no el padrón, ese ya se había realizado, ya se tenía, pero cuando esos que fueron empadronados solicitaron los créditos, pues fue el año pasado, y ahora con ese padrón de solicitantes de créditos se habló por teléfono con todos para ver si estaban todavía interesados, y ya han respondido. Pues ayer ya eran 850,000, y de todas las actividades. El jueves que se presente este programa, que se va a aplicar todo en mayo. Esto nunca se había visto ni en México y no creo que en el mundo. Porque imagínense lo que tarda en llegar un crédito a un solicitante. Y aquí es pronto. En el caso del seguro, ¿cuánto tiempo lleva? 3 días. Sí, llevamos. No, pero desde que alguien se inscribe al día que recibe. Aproximadamente 3 días. 3 días. A la palabra, sin ninguna garantía más que la honestidad que caracteriza al pueblo de México. Entonces, les decía que los que van a ser beneficiados en los créditos del bienestar son de todas las actividades. Comercio, pero diverso. Todas las expresiones de comercio, todas las expresiones de talleres, de artesanos, aunque nos lleve tiempo, voy a pedir que se puntualice, se especifique quiénes van a recibir estos créditos. Entonces, todo esto es posible por el cambio que se está dando, por la transformación que se está llevando a cabo, y la gente lo sabe, la gente está informada. Se está gobernando el pueblo a sí mismo. No podríamos, esto no es un asunto de un puñado de mujeres y de hombres o de un solo hombre. Esto es democracia, gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo, con el apoyo, con el respaldo del pueblo. Acerca de los cuestionamientos, de las críticas, pues es también parte de la democracia. No alarmarnos, solo utilizar nuestro derecho de manifestación y con respeto replicar y tenerle mucha confianza a la gente y no preocuparse porque de repente hay una lluvia, una tormenta, ¿no?, de cuestionamientos en las redes, pero resulta que es artificial. Es como cuando se está, o antes, ¿no?, filmando una película, ¿no?, en un set, que empieza a llover, pero es que está lloviendo porque alguien
tiene un tanque y abrió la llave, ¿no? O así le hacen en la escenografía, ¿no? ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que pasa en las redes? Son bots. Ese es un tema que vamos a tratar aquí, porque vamos a pedirle transparencia a Face, al Twitter, que informen sobre quiénes son sus clientes, quiénes les compran. En otros países tienen que informar, ¿por qué en México no? Y resulta que México es de los países en donde más se trafica con lo de los bots. Entonces estamos preparando una exposición para que el pueblo de México tenga la información, porque bots, ¿qué es? Es un robot, sí, pero ¿cómo actúa? ¿Cómo funciona? ¿Cómo opera esa red? ¿Quién la maneja? ¿Cuánto pagan? ¿Cuánto cuesta? O sea, toda la información, si se paga, si es gratis, cuál es la característica que tienen, ¿no?, los que se dedican a atacar. Ayer, por ejemplo, vi en las redes una portada del Proceso alterada. Yo la vi y yo no, pues, no creo, ¿no?, que sea así. Me quedé con y luego la volví a ver y sí estaba alterada. El mismo Proceso lo aclaró. Bueno, ¿quién hace eso? O sea, sí hay una parte de irresponsabilidad, como en toda sociedad, ¿eh? Sí, pero ya es mucho, o sea, son a veces campañas orquestadas. Entonces, no preocuparnos tanto, nada más saber cómo funciona eso. Era cuando estábamos analizando los medios masivos de comunicación en los años 70, y lo más importante era dar a conocer cómo funcionaba la televisión, pues cómo era. Pues ahora es saber cómo funcionan las redes, cómo es que se dan estas campañas de desprestigio, de ataques, de noticias falsas. Es algo mundial. Además, no solo es México, pero sí llama mucho la atención que en México se utiliza bastante este método. Eso es lo que puedo comentar. Y ahora sí, señores, el número 2, vamos a hablar del eterno perdedor, del peje. El problema del peje no es que pierda o que le roben o que diga y despotrique. El problema no es ni siquiera que nos convierta en una Venezuela. El problema es que el señor dice que va a arreglar las cosas y ni él sabe ni nos quiere decir cómo están los fantasmas en su cabeza. Por eso, señores, el voto útil en México a la presidencia de la República, una vez más, está en el PAN con Ricardo Anaya. Que no se...